Buenas noches. Comenzamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo En y nombre del del Padre, Espíritu del Hijo y Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el tema de hoy en este Fe y Cultura número 12 es: la vejez no es una enfermedad. ¿Cómo bailar con los años? Nos acompaña María Alejandra Grajares Loaiza, fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Manizales, candidata a magíster en neurorehabilitación. Además de gran profesional, es gran amiga nuestra. Vino aquí por ahí recomendada por un médico después de la culebrilla que me dio a que me hiciera unos estiramientos y se fue haciendo de la casa. Y es de nuestra casa, es de nuestra familia. Entonces, bienvenida María Alejandra. Y como siempre nos estará también acompañando como moderador José Alejandro desde los Estados Unidos. Él siempre ha estado muy eficiente, muy generoso haciendo este servicio. Ahora algunos datos que pueden ser interesantes como introducción. En la actualidad, el 8% de la población mundial tiene más de 65 años. Aló. Y se espera, pueden Estoy apagar los escuchando un micrófonos por programa sobre favor, que si usted lo quiere escuchar, yo pueden apagar de los Carmelita, no, micrófonos. tranquila, de los Carmelitas. Alicia, que apague esto. Eso, perfecto, Alicia, gracias. Adelante, Pedro. Y se espera que en 20 años este porcentaje aumente el 20%. En Italia se proyecta más de 1 millón de personas sobre los 90 años para el 2024. Y en China, en el 2050, se proyecta 330 millones de personas mayores de 65 años y 100 millones mayores de 80 años. Ahora, este incremento se debe principalmente a dos factores, ¿no? Que es la disminución de la fecundidad en las últimas décadas, pocos nacimientos, y la disminución de la mortalidad con la ciencia, la tecnología, con el crecimiento del, del número de años de la población. Bueno, otro factor que dice que existe y que puede incidir son los inmigrantes. En Colombia, hoy en día prácticamente la expectativa de vida para alguien que nace es de 80 años. 80 años. En Colombia, en Bogotá, es donde está el índice mayor, 79.6 años. Seguido por Santander y por Caldas. O sea que como que lo tenemos por punta y punta. Santander con el 78.4 y Caldas con el 78.3. De años. Y en los lugares de Colombia donde la perspectiva de vivir son menos años, están especialmente por el Baupés, 64, 64.5 años, Bichada, La Guajira, el Chocó, los territorios. Bueno, yo creo que la vocación del hombre, la vocación adámica,
que le dice Dios a Adán, fecunden la tierra, dominen la tierra, perfeccionen lo creado, es lo que se está cumpliendo. Y todo esto son logros de esa vocación adámica. Ojalá que con el aumento de las perspectivas de vida también vaya aumentando las perspectivas de vida más digna para las mayorías. Demos gracias a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que hemos vivido, por lo que el Señor nos regala. Entonces, que esto sirva de introducción para esta charla que tendremos con María Alejandra. José Alejandro, por favor, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Siempre muy contento de estar acá. Y Alejandra, bienvenida. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Agregar un datico nada más a todos los que ya nos compartía Pedroski, que según el último censo nacional de población y vivienda que hizo el DANE por allá en el 2018, Colombia deberíamos ser por estos días, nos estamos acercando a 7 millones de colombianos de 60 o más años, casi 7 millones. Y es una cifra que por primera vez en la historia supera al número de niños menores de 5 años. ¿Eso qué significa? Pues yo no sé. No sé muy bien eso qué significa, pero de eso hablaremos con Alejandra. La idea es que hoy aprendamos, como siempre lo hacemos, algunas cosas prácticas para la vida, ¿no? Para la vida cotidiana. Alejandra, buenas noches. Bienvenida. Y la primera pregunta, después de tu saludo, claro, es ¿qué es la vejez? ¿Cómo entender la vejez en términos de tu ciencia, de lo que tú estudias, de lo que tú eres, de lo que tú has estudiado? Bueno, buenas noches. Qué rico compartir este espacio y veo que justamente este espacio está poblado por a quienes nos interesa tanto todo el proceso del adulto mayor. Y bueno, la vejez entonces es un proceso, ¿cierto? Y hace parte del ciclo vital de cada persona. Es una etapa definida, digamos, por la ciencia desde cumple los 60 años hacia adelante, decimos, estamos entrando en la vejez, ¿cierto? El término ya de tercera edad ya no se utiliza el término de vejez o de adulto mayor, no se utiliza el término de abuelo ni de viejo, ¿cierto? Que son términos muy coloquiales que solemos utilizar. En términos clínicos, entonces, es vejez. Y también se ha definido que la vejez es un proceso de cada quien, ¿sí? Cada quien tiene un proceso y no hay un adulto mayor igual a otro, ¿sí? Tanto en procesos de salud, como psicológicos, como de cuidados, como desde la parte social, cada uno lleva su proceso. Entonces, definir la vejez en términos generales sería una etapa del ciclo de vida, ¿cierto? Pero para cada quien tiene una significancia diferente. Alejandra, ¿y por qué ya no se utiliza la expresión tercera edad? Es interesante lo que hay detrás de esa, digamos, nueva nomenclatura alrededor de los viejos, que en el caso nuestro tiene todavía una carga muy negativa. Llamar viejo a alguien tiene una carga como muy negativa, entonces se utilizan pues o se buscan palabras que sean o parezcan menos despectivas. No sé si despectiva sea la valoración, pero en fin, ¿por qué se decidió que tercera edad en realidad como que se quedó corta frente a la realidad del mundo? ¿Por qué me hay que encasillar, Alejo? Porque resulta que te hablaba pues de la primera edad hasta los 20 años, luego hasta los 40 y luego a partir de los 60 años arrancado por la tercera edad. Pero como es un proceso cierto de cada quien, no podemos definir que hasta los 20 años se llega a una etapa porque cada quien vive su proceso a su manera, ¿cierto? Entonces, no hay personas de 60 años en un lugar del mundo o incluso en comunidades que tengan procesos iguales a otros.
Entonces, por eso se busca un término genérico, ¿cierto? Un término paraguas, o sombrilla, lo llamamos nosotros. Claro, ahora ya dicen que los 30 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 50, los 50 los nuevos 60 y así vamos. Lo cierto es que lo decía Pedro al principio también, la perspectiva de vida se ha aumentado y hoy tenemos personas muy vitales en edades en las que antes, hace apenas 80, 90, 100 años, se consideraba anciano. Yo recuerdo en leyendo algún periódico, por ahí está reseñado el asunto, en un accidente en Francia se hablaba de un hombre atropellado por caballos y se decía el anciano de 45 años. Claro, estamos hablando del siglo XIX. ¿Por qué ha aumentado tanto la perspectiva de vida? Te voy a dar dos respuestas. Primero, por los avances en salud, ¿cierto? A medida que va avanzando las nuevas tecnologías y cómo se va apoyando la salud de la ciencia, pues esto va haciendo que también muchas personas sobrevivan a procedimientos, se mejoren las políticas públicas y desde el inicio, desde la infancia, se está trabajando por mejorar la expectativa de vida. Otra cosa que se desconoce el origen, y por ejemplo hay datos muy claros, y es que esa expectativa de vida crece de manera exponencial. Resulta que en el Imperio Romano la expectativa de vida llegaba a los 35 años. ¿Cierto? 35. Sí, y se demoraron 20 siglos hasta la actual para que esa expectativa cambiara en 20 años. Es decir, hacia más o menos el 2000 se venía hablando de que la expectativa de vida ya no eran 35 años, sino 55. Eso es un cambio grandísimo, pero sucede en 20 siglos. Pero resulta que del 2020 a el 2040 se espera que esa expectativa de vida supere otros 20 años. ¿Sí? Entonces ya no pasaría de 55 hasta 75 años. Entonces lo que se demoró antes dos siglos, se demora ahorita 20 años. Y eso pues dados los avances tecnológicos, ¿cierto? Las características de los ambientes, también los cambios generacionales. Antes una persona no veía más de 2 generaciones, ahorita una sola persona puede ver crecer 6 generaciones. Sí, ya tenemos abuelitos con tataranietos. Exactamente. Y viviendo esa experiencia que era impensable hace muy pocos años, ¿cierto? Alejandra, la pregunta me parece clave para entrar en tu experticia, en tu profesión, en lo que haces con tanta capacidad todos los días, atendiendo consulta y demás. Dinos cómo envejecer, cómo encarar la vejez de forma saludable. Y aquí sí, despáchate tú. ¿Cómo abordar ese asunto? ¿Cómo abordar lo de la vejez? En fin. Bueno. ¿Qué hacer y qué no? Vamos a ver entonces un recorrido sobre cómo envejecemos en Colombia, ¿cierto? Y sobre todo en las Américas en general, cómo envejecemos, y de ahí vamos a partir y al final respondemos esa pregunta, ¿cierto? Vamos a irnos por todo el contexto del envejecimiento hasta que lleguemos a ver cuál es la fórmula secreta para el envejecimiento saludable. ¿Listo? Entonces, yo tengo una pequeña presentación, voy a compartir entonces pantalla. Por ahí ya la están viendo. ¿Sí? No. Muy bien. Entonces, nuestro tema central es vejez no es una enfermedad. Y esto entonces tratando de quitar un poco ese contexto o esa connotación despectiva que tenemos entonces del envejecimiento. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la población colombiana frente a ese envejecimiento. Entonces, como bien lo hablábamos, en cuanto a los adultos mayores, ya contemplados entonces como mayores de 60 años, tenemos que están divididos entre mujeres y hombres, ocupando las mujeres un 55% del total de la población y los hombres un 45%. ¿Esto por qué? Vamos a ver más adelante que las mujeres tenemos mayor expectativa de vida que los hombres, y es asociado a procesos de salud, de discapacidad, e incluso que ser mujer es un factor protectivo para envejecer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Tenemos también entonces que las personas adultas mayores, según la población en general, entonces entre las personas mayores de 60 años ocupan el 55% del total de la población colombiana. Entonces tenemos personas en edad productiva y tenemos personas mayores que más o menos se equiparan en la misma cantidad. Vamos a identificar entonces los factores de riesgo y protectivos. Esto quiere decir, factores de riesgo son aquellos que me van a llevar a que el envejecimiento no sea un proceso exitoso, a que existan procesos de enfermedad mucho más graves, a que la carga en los procesos de salud sean más altos, los costos en la atención de salud sean más altos y que finalmente se vea reflejado en una menor calidad de vida. Y los protectivos, pues son todos lo contrario, los que me ayudan a favorecer un proceso de envejecimiento saludable. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos los antecedentes psicosociales. Estos hacen referencia a cómo es el estilo de vida de la persona, ¿cierto? Cómo se alimenta, si hace o no ejercicio, cuáles son los entornos que frecuenta. También tenemos la edad avanzada, las comorbilidades, que significa cuáles son las patologías o las enfermedades que tiene esa persona. Puede tener una, dos o muchas, ¿cierto? La discapacidad y la polimedicación, que va asociada a las comorbilidades, es decir, cuántos medicamentos consume esta persona para tratar sus enfermedades. Y dentro de los protectivos tenemos la afiliación al sistema de seguridad social, que es fundamental para un buen envejecimiento, las redes de apoyo con las que cuenta la persona, un estilo de vida saludable y las jornadas de salud, pues ya que son los adultos mayores quienes más asisten a las jornadas de salud y ellos pues son los que más se benefician de toda la parte de control de riesgo, sobre todo cardiovascular, que es uno de los más importantes en el adulto mayor. Cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Y nos vamos charlando, que no sea esto tan técnico. Entonces, la población colombiana en general de los adultos mayores dice que considera que tiene un buen estado de salud. Yo puedo decir, yo me siento enfermo o tengo alguna enfermedad, pero no necesariamente quiere decir que no esté sano. Entonces, el proceso de salud es una percepción de cada quien. Entonces, el que yo tenga 4 o 5 enfermedades no quiere decir que yo no me sienta sano. Entonces, en Colombia, ¿qué dicen los adultos mayores? El 60% tienen una condición de salud y que el 40% se consideran completamente sanos, aún independientes de sus condiciones de salud. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores colombianos? La hipertensión como primera medida, las alteraciones de la tiroides, el colesterol, los problemas articulares, las alteraciones psiquiátricas, los pulmonares y los coronarios. Esta es como la distribución, teniendo en cuenta pues que son la población de Colombia, una gran tasa de hipertensión. Los antecedentes psicosociales, que era lo que les había dicho de cómo es el entorno de esta persona, los han descrito en los últimos estudios como consumo de tabaco, consumo de alcohol, policonsumo, bien sea de estas dos sustancias o de otras, quienes no consumen y los adultos que no han sido evaluados. Entonces tenemos que la mayoría de adultos mayores consumen tabaco y consumen alcohol. Entonces esto tiene una carga importante en discapacidad y en la percepción de salud. Entonces, volviendo al tema de la discapacidad, esta es la distribución por años de las personas mayores, en donde tenemos que las personas que tienen más de 80 años son las que mayor presentan discapacidad. Las alteraciones entonces permanentes de las personas que tienen discapacidad se distribuyen en varias partes del cuerpo. Entonces tenemos que quienes más afectación tienen el movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas. Eso es lo que implica todo el proceso de la movilidad. Y como segunda medida tenemos los ojos. Entonces los problemas visuales son los que mayor también generan discapacidad en el adulto mayor colombiano. Otro factor importante que hace parte de los psicosociales es los adultos mayores que son víctimas del conflicto armado. Y vemos que es una cantidad muy grande. En la distribución por edad, entonces son los más jóvenes, los entre 60 y 64 años, quienes mayormente son víctimas del conflicto armado.
Y hay una realidad muy grande y muy triste, y es que los adultos mayores jóvenes también, entre 60 y 64 años, tienen en este momento o están pasando por condición de CACH. Entonces es un factor también muy importante para tener en cuenta en cuanto a cómo se de alguna forma se trabajan las políticas públicas en pro de mejorar todos estos determinantes del envejecimiento que no son propios de la persona, sino que hacen parte del contexto en donde vive, ¿cierto? No es lo mismo un adulto mayor que vive en Bogotá con ciertos recursos o ingresos al año, como lo que vive, por ejemplo, un adulto mayor del Putumayo. Entonces, también la zona donde estemos ubicados y los determinantes sociales y el Estado mismo y el gobierno también de alguna forma rigen el cómo se da el proceso del envejecimiento. Entonces ahora sí vamos a ver tipos de envejecimiento. Entonces tenemos un envejecimiento que es fisiológico, que es el que está asociado pues a las condiciones de salud, ¿cierto? A los cambios degenerativos que se van dando en el cuerpo, y tenemos un envejecimiento saludable o un envejecimiento exitoso, antes se llamaba exitoso. Ahorita se utiliza la nomenclatura de envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que se ha encontrado que las personas mayores desean? Primero, continuar con su movilidad, aprender, crecer y tomar decisiones, satisfacer las necesidades básicas, contribuir a la sociedad, construir y mantener relaciones. Estos son los pilares que se han determinado. De hecho, esta gráfica es de hoy, de esta mañana, porque estamos celebrando el tercer encuentro iberoamericano de envejecimiento saludable. Entonces, esto es lo que se ha determinado a nivel mundial, según con las encuestas pues, que se practicaron, cuáles son los ítems que favorecen el envejecimiento saludable y cuál es la percepción que tienen las personas mayores del envejecimiento saludable. Entonces vamos a la pregunta que Alejandro nos hizo, y es ¿cómo bailar con los años? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que el envejecimiento sea saludable? ¿Cómo luchamos contra estos factores del Estado, los factores externos, los factores internos, la carga de enfermedad y todos los factores que intervienen en el envejecimiento? Entonces, dame un segundo. Voy a mostrarles un video donde explican varios de los factores y luego lo charlamos. Me dicen si lo pueden ver y si el audio funciona, aunque es más importante la parte visual.
entonces yo quisiera escucharlos y que charlemos un poquito de lo que vimos en este video. Bueno, antes de darle paso a las personas que van a tomar la palabra y demás, me parece que hay una idea clave aquí, Alejandra, y es que así como se puede, así como uno desmejora poco a poco, uno también puede mejorar poco a poco. Tal cual. Entonces, incluso durante el año de la pandemia, recién inició, se declaró la década del envejecimiento saludable. ¿Qué es esto? Todos los países se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ponerle atención especial al adulto mayor, ¿sí? Y vamos a dedicarnos 10 años a mejorar la calidad de vida y a favorecer que la esperanza de vida es tan alta, ¿cierto?, esté cercana a un proceso de salud bueno, porque ¿qué pasa? No es bueno tener muchos años con una vida no saludable, porque entonces eso genera discapacidad, genera cargas a nivel social, económicas, familiares. Entonces, ¿qué buscan? Emparejar la expectativa de vida, que cada vez es más alta, como ya les conté, con procesos de envejecimiento saludable, que sean equiparables esos dos términos. Bueno, invitaste a las personas a que participen, ¿verdad? ¿Cuál es la idea, Alejandra? Cuéntanos. La idea es que miremos frente a lo del video cuáles son los factores que ustedes consideran claves del envejecimiento, porque ahí tenemos varios. Entonces, o precisamente para ustedes, ¿cuál es la concepción que tienen acerca del envejecimiento saludable? Ok, entonces, Espérame un momentito. las personas que quieran participar, abren el micrófono, Ya nos cuentan y lo abrí yo. adelante, sí. Una Perfecto. cosa, Alejandra. Yo estoy próximo a cumplir 82 años. Tú me conoces desde los 80 y tenemos con una asiduidad casi semanal. Vienes aquí. Yo te digo, yo nunca me he considerado viejo. Nunca me he quejado de vejez. No me siento impedido. Claro que la cinturita y los masajitos son buenos, ¿no es cierto? Pero de frente a un anciano próximo a los 82 años, a quien conoces y la mayoría de la gente que está ahí puede conocerme, ¿qué dices? ¿Qué actitud hay en mí, por ejemplo? ¿Qué notas que se puede corregir? Bueno, yo me voy a adelantar un poquito a la clave final que tenemos de la presentación. Y es que hay muchas cosas que son favorables para el envejecimiento y tú cuentas con muchas de ellas. Entonces, ¿como cuáles? Una red de apoyo cercana, ¿cierto? El contacto con la familia, así sea telefónico. Crear parte o ser parte de un grupo o de una sociedad que tenga un fin específico. La alimentación de todo el proceso cognitivo con la escritura que tú haces, ¿cierto? Con las enseñanzas que tú das. Mantenerse activo tanto desde la manera cognitiva como tú lo haces, como también desde la parte física. Y ahí les voy soltando detallitos, ¿cierto? Todos esos factores que tú tienes a favor hacen que tengas un envejecimiento saludable. Como lo dije inicialmente, es percepción de cada quien, ¿cierto? No va a haber dos Pedros igualitos en la vida. Y aun cuando exista otra persona que tenga tu misma edad Gracias a Dios. y tus mismas condiciones, no va a ser igual. Entonces, y hay algo muy importante también y es la autopercepción de salud. Donde si tú consideras que tú no estás viejo y que tú tienes un buen proceso de envejecimiento, vas ganado. Lucrecia López alzó la mano. Lucrecia, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer como dos observaciones. Una, frente a lo del video, es como sentir que uno a medida que va envejeciendo va siendo todavía útil en muchas cosas, ¿sí? Me parece muy importante sentir eso. Y otro, quería como compartirles un pensamiento de Pilar Sordo cuando hizo su investigación, que hablaba que envejecer es cuando uno ya no tiene proyectos. Entonces yo pienso que uno como adulto mayor
Es importante tener proyectos, no tienen que ser muchos, sino uno o dos en los que pueda sentirse útil y sentir que todavía está vivo y que todavía da todo ese potencial que ha ido cultivando a través de la vida. Lucrecia, gracias. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, hacer parte de, ¿cierto? Bien sea de una sociedad, de un grupo o de un proyecto, es uno de los factores protectivos más grandes para el adulto mayor. Entonces, también esa es la invitación, ¿cierto? Que la percepción de salud cambie, la percepción de envejecimiento cambie y que puedan involucrarse en más actividades, en más grupos, ¿cierto? Que los lleven a mantener activa toda la parte cognitiva y eso va a hacer que sea mucho más fácil llegar a un envejecimiento saludable. Yolanda Flores levantó la mano. Yolanda, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy interesante. Frente al video, me parece que un aspecto a resaltar es el ejercicio. Es importante hacer ejercicio. Ya no necesariamente uno tiene que hacer un ejercicio, irse corriendo y correr y salir pero el caminar, el estar en contacto con la naturaleza, el recibir, el hacer en su casa ejercicios de estiramiento en su propia cama, y me parece que ahí es fundamental ese aspecto. Y quería también muchas gracias pues a la exponente, y quería que mi padre tiene 100 añitos y está como triste, como que no quiere muchas cosas, y una de ellas es que hasta no está bien preocupado por su parte física. Yo le digo, pa, me dice, pero ¿para quién, mija? Yo le digo, para usted mismo, para nosotros verlo bien lindo, pues si de pronto nos puedes colaborar en ese aspecto. Muchas gracias. A vos, Yolanda, gracias. Adelante, Alejandra. Bueno, respecto a lo del video, sí, el ejercicio físico es uno de los pilares también fundamentales. El tener un adecuado balance de la capacidad funcional, es decir, que lo que yo quiera hacer lo pueda hacer porque mi cuerpo me lo permita. Entonces, si yo cultivo ese cuerpo, que es mi vehículo, ¿cierto?, para realizar las actividades, pues entonces, claro, es mucho más fácil tener un buen desempeño. Y respecto a lo del papá, bueno, hay muchos factores, ¿cierto? Yo no podría hacer consulta aquí, telemedicina todavía, pero creo que de las cosas más importantes es hacerlo sentir útil, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita con Lucrecia Teo de lo de los proyectos. Entonces, cuidar el cuerpo puede ser un proyecto, ¿sí? Hay muchas charlas, hay muchos libros que no necesariamente él deba sentarse a leer, sino que simplemente pueden comentar. Hay pautas, hay tips y hay ejercicios. Precisamente ahorita en la pandemia, donde todos estuvimos alejados, la preocupación más grande eran nuestros adultos mayores y decíamos, si no podemos ir a visitarlos, si no podemos sacarlos a los gimnasios, si no podemos llevarlos a caminar, ¿qué vamos a hacer? Porque primero, un adulto mayor que no camina es un adulto mayor que tiene un gran pronóstico de desarrollar una demencia. Y segundo, un adulto mayor que no camina desarrolla algo que se llama sarcopenia, fragilidad, y eso significa que se reduce la fuerza de las piernas y eso pues tiene bastantes implicaciones en la capacidad de desenvolverse con autonomía, de poder ser independiente. Entonces dijimos, buscamos una estrategia para que puedan hacer ejercicio desde casa y que sean individuales. Entonces ahorita mismo hay un canal en internet, yo les puedo compartir el link, en donde mi colega y yo hicimos unos ejercicios específicos para adulto mayor, muy básicos, muy fáciles, donde es una rutina de 20 minutos diaria y pueden hacer ejercicio todos los días, son 20 rutinas y vuelven y arrancan, y son ejercicios pensados en que no se van a lesionar las articulaciones, que ya están un poquito desgastadas, ¿cierto? Que no van a producir dolor, y tercero, que no van a producir caídas, que son como los miedos más grandes que tenemos cuando el adulto mayor hace ejercicio. Y también tenemos ejercicios en cama, entonces estamos como pensando en todos. Entonces una buena estrategia sería, por ejemplo, empezar con ejercicios muy básicos como los que tenemos en los videos. Bueno, entonces ahí quedamos ya. Tú te lo pasas a Pedro y Pedro nos lo va a compartir a todos.
a través del grupo de WhatsApp, esos ejercicios a los que podemos acceder. Don Eduardo Corso, buenas noches, mucho gusto de saludarlo, cuéntenos. Don Eduardo había levantado la mano. Quite el micrófono, exacto. Abre el micrófono a don Eduardo para que lo podamos escuchar. Bueno, Ahí sí, don Eduardo, adelante. buenas noches, doctora. Felicitaciones por esta charla tan interesante e ilustrativa. Yo le gano a Pedrito de los 82 años, pues tengo un mes más de viejo que él. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre la sobreprotección que nos quieren dar a nosotros, nuestros hijos, porque nos quieren mucho, y nuestras esposas también porque nos quieren mucho, y no nos dejan meternos con los amigos. Bueno, sigue, doctora. Bueno, Gracias, Eduardo. importante y completamente cierta. La sobreprotección es un limitante de la capacidad funcional y también del desempeño y de la autonomía. Entonces, como les decía, hay una escala específica que se llama el espacio de vida. Esa escala dice si la persona sale de su habitación, de su casa, de su barrio, de su municipio, de su país, de su departamento y de su país. Según el espacio de movilidad que tenga esa persona, ¿cierto? Es el nivel de autonomía que tiene y cómo puede responder a las demandas del entorno. Es decir, que puede ir a pedir una cita médica, que puede ir a reuniones familiares, que pueda ir no sé, a misa, lo que quiera hacer, ¿cierto? Entonces, esa reducción del espacio de vida no es buena para la parte cognitiva. Entonces, ya hay varios estudios que demuestran que entre más reducido sea el espacio de vida de la persona, mayor riesgo tendrá de desarrollar más adelante una demencia. ¿Por qué? Porque el espacio de vida, el yo salir de mi habitación, de mi casa, incluso del municipio, del país, me permite interacción social. ¿Sí? Y esa interacción social es la que me favorece mantener los procesos cognitivos. Entonces es fundamental que exista interacción con otras personas que no estén dentro de la casa. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? María Josefa tiene la mano levantada. María Josefa, sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, ¿cómo han estado? Bien, contentos de oírte. Sí, qué bueno, yo también de verlos también por acá. No, a ver, la charla pues interesante, muchos temas para tratar. Una de las cosas que, pues decir, como en esta parte de la vejez, digámoslo ahí, como valorar el hecho de que aceptar de que debemos tener mucho más control frente al tema de la salud, ¿cierto? Y el tema de la alimentación. Porque a veces creemos que porque estamos ya adultos y todo, pues que no vamos a hacer nada o dejar pasar, sino que también fortalecer como todos esos hábitos de la alimentación sana y no descuidarnos con eso y los controles médicos que son como muy importantes, pues como aceptar esas cuestiones que son parte como de mantener la vida y de estar como activos también desde donde estemos y desde la edad que tengamos. Cuidar la vida. Es cierto, resulta que ahorita con lo del COVID y lo que estamos pasando, surgió una nueva preocupación y es que los espacios clínicos estaban ocupados por los pacientes de COVID, pero se nos descuidaron nuestros adultos mayores con sus consultas, ¿cierto? Entonces, bueno, creció la obesidad, creció también el sedentarismo, algunas patologías cardíacas se descompensaron. Entonces es importante que todos retomen sus controles médicos, que vuelvan otra vez a las citas médicas y que precisamente se ocupen de que su vida tenga un buen estado, ¿cierto? María Alejandra, el ejercicio es una práctica que debería hacerse ¿cada cuánto? ¿Cuáles serían las 3 o 4 o 5 ideas fundamentales que podríamos apropiar sobre ese asunto del ejercicio y de la actividad física? Bueno, todos los estudios nos dicen que debemos realizar actividad física entre 4 o 5 veces por semana, tratando de llegar a una sumatoria de 150 minutos semanales.
eso distribuido como cada uno lo puede hacer, ¿cierto? Idealmente durante la semana distribuimos este tiempo. Perdóname, 150 minutos son más o menos casi 2 horas y media, una 2 cosa horas y así. media a la semana, exacto. Y que ese ejercicio involucra actividades que aumenten el gasto cardíaco, ¿cierto? Que son las actividades aeróbicas de cardio y actividades de fuerza. Es muy importante que el adulto mayor haga actividades de fuerza. De hecho, una de las medidas para yo saber qué tan independiente es un adulto mayor es que pueda levantar una bolsa de 3 kilos. Y uno dice, una bolsa de 3 kilos no es nada, no. Encontramos muchos adultos mayores que ni siquiera pueden ir a hacer mercado porque no pueden levantar una bolsa de 1 kilo de arroz. Entonces es muy importante en actividades de fuerza. Entonces, ahí van los tips, ¿cierto? 4 o 5 veces por semana, 150 minutos semanales, actividades de cardio y de fuerza, ¿sí? Actividades de equilibrio también. También se ha demostrado ¿Cómo sería una actividad de equilibrio? actividades de equilibrio. Bueno, primero la seguridad, ¿cierto? Entonces deben estar con zapatos puestos, nunca en medias o descalzos. En pisos es arrancar primero por superficies estables, o sea, trabajar en el piso duro. Tener un lugar de apoyo, bien sea el espaldar de una silla, una mesa, una pared, una columna, siempre tener la seguridad Hay que agarrarse. de agarrarse de algún lugar. Y una actividad que favorece muchísimo el equilibrio es la marcha en el mismo lugar con rodillas altas. Ese es un ejercicio que casi todos pueden hacer, ¿sí? Y que les favorece el equilibrio y que es una actividad segura y que además de favorecer el equilibrio también favorece la actividad cardiovascular. Igual Bueno, en el canal que les mencioné, donde están los ejercicios, están distribuidos, como les dicen, los requerimientos de hoy son una silla, una botella con agua, un palo de escoba, ¿cierto? Son cosas muy básicas que pueden utilizar desde la casa y se les dan también todas las medidas de seguridad. Entonces ahí también se trabajan equilibrios de fuerza, ejercicios de fuerza, de equilibrio y cardiovascular. Yo creo que hay una idea ahí, Alejandra, que ha estado apareciendo, que me parece que es muy importante, y es como el cuidado atento o el acompañamiento atento. Es como has hablado de integrar, ¿cierto? Entonces, como integrar al padre, al abuelo, a la persona mayor, integrarla en un sentido, digamos, práctico, es decir, no es cargar con ellos y llevarlos y traerlos. Ahorita nos decía algo, nos decía eso también el compañero que habló ahorita, perdón que se me fue el nombre, que nos decía eso, ¿no? Que no es que les prohíban o les impongan cosas, integrarlos de una manera relevante, importante. ¿Cómo entender eso, Alejandra? Lo que pasa es que tenemos que entender que las generaciones son completamente diferentes, ¿cierto? Hablábamos de la primera, segunda y tercera edad por grupos de 20 años. Ahorita las generaciones vienen siendo décadas, ¿sí? Entonces, cada 10 años nace una persona con características completamente diferentes a la anterior y a la que va a venir, ¿cierto? Entonces, nuestros adultos mayores cada vez se van quedando más por fuera de esas actividades que a sus hijos o a sus nietos les van a gustar. Entonces, ¿cuál es la idea? Respetar también los espacios y los gustos de cada quien. Entonces, buscar actividades que sean comunes. Con esto del ejercicio virtual, estaba diseñado específicamente para que solo fuera para el adulto mayor. Pues nos dimos cuenta que había niños, que habían nietos, ¿cierto? Que habían hijos que también querían vincularse, al menos por la pantalla, verse con sus papás y con sus abuelos, a hacer ejercicio. Entonces nos dimos cuenta que el ejercicio era una actividad que reunía a la familia. Entonces, la idea es buscar también esas actividades que sean comunes para todos, que no sea el adulto mayor quien deba someterse a los gustos de sus hijos o de sus nietos. Que también cuente. Es que eso parece una tontería como obvia, pero resulta que no es tan obvia. A veces los abuelos, nuestros padres, las personas mayores de nuestra familia se quejan porque no les consultan y sienten que los llevan de un lado para otro sin que les hayan tomado en cuenta si querían o no querían estar, ¿no? Sí, y eso va rayando incluso con el maltrato, porque entonces no es solo tener a un adulto mayor en casa por tenerlo, es tenerlo bien, ¿cierto?
Y tenerlo bien implica que tenga relaciones sociales con personas fuera de su casa, ¿cierto? Que tenga buen manejo del dinero o de su dinero, ¿cierto? Muchos son pensionados, entonces la idea es que ellos manejen sus dineros y pueden hacerlo, que utilicen medios de transporte, que realicen tareas de la casa de manera voluntaria y no obligada, que realicen tareas cognitivas también, que tengan espacios de libre esparcimiento y que tengan espacios también para crecer, para conocer nuevas personas, para enseñar, ¿sí? Que la experiencia es un factor importante también para tener un envejecimiento saludable. Entonces, finalmente esto se resume en hacer parte en cuidar la salud, ¿cierto? Y precisamente son esos dos factores los que hacen que una persona lleve un buen proceso de vida, no solamente un adulto mayor. Claro, al final es un reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Exactamente. No es que la dignidad humana sea menos dignidad cuando uno se va haciendo mayor y entonces pueden disponer o decidir arbitrariamente, pues porque él ya no decide o él ya no piensa o él ya no siente, ¿no? Es como el reconocimiento de la dignidad humana. Alejandra. Sí, exactamente. Y pensar que envejecer no es un proceso que arranca a los 60 años. Es que envejecer es un proceso que arranca desde el nacimiento. Entonces, también entender que todos llegamos a este punto en donde necesitamos ayuda, acompañamiento, donde necesitamos también escuchar la experiencia del otro y cuidar nuestro cuerpo, no desde los 60 años, sino desde antes, desde la misma infancia, ¿cierto? De hecho, las políticas van todas a la parte preventiva, o sea, desde la infancia, arrancar con buenos estilos de vida, con nutrición, con hábitos sociales, ¿cierto? Que van a hacer que precisamente ese envejecimiento sea exitoso. Hay una historia que creo que todos aquí o la mayoría acá podremos haber escuchado porque suele ser referida en los noticieros. Los récords de longevidad en el mundo de personas más ancianas suelen estar en los países asiáticos, específicamente en Japón, y en un lugar específico que se llama Okinawa, en el archipiélago de Japón. Los abuelitos en Okinawa llegan a tener perfectamente 100, 105, 106, 110 años. Y cuando se han ido a explorar e investigar esas comunidades para tratar de identificar cuál es el secreto de la longevidad de estos ancianos, han encontrado que no es una sola cosa, no es que se coman algo, es que es un conjunto de circunstancias, ya Alejandra expuso algunas acá, que tienen que ver con alimentarse saludablemente, comen en familia, es decir, no son abuelos que comen aisladamente, sino que comen en familia y están integrados a las actividades cotidianas de la familia. Si la familia tiene huertos, el abuelo participa de la huerta. Los abuelos participan de la crianza y el acompañamiento de los nietos, participan de las actividades, salen con las familias, es decir, están integrados y eso se ha demostrado, el que estén integrados tiene un efecto muy importante en esa mejor estar, en esa mejor calidad de vida en la ancianidad. Alejandra. Exactamente. De hecho, el ser una célula integral de la sociedad es parte de los factores que hace que un adulto mayor sea estable dentro de sus condiciones de salud y dentro de su condición mental. Yo, por ejemplo, conocí un caso hace muy poco de un adulto mayor que su hija le guardó las fotos de su ex esposo que ya murió, de su esposo que ya murió, de sus hermanos que son religiosos, le guardó todas esas fotos porque ella veía las fotos y empezaba a llorar. Y entonces también ella se quería poner un vestido y su hija le decía, no, ese vestido no, póngase esto. Y entonces llegaba el Día de la Madre y entonces a los hijos nos gusta la comida, no sé, peruana y entonces es comida picante, pero resulta que a ella no le gustaba la comida picante. Entonces decía, ¿es la vida de esta persona o en qué se termina convirtiendo la vida de este adulto mayor? ¿Cierto? Finalmente estás cumpliendo las expectativas de la generación que venía atrás. Entonces, primero, el envejecimiento como proceso también de dignidad y para dignificar al adulto, y lo que tiene que ver con los estados, con la parte asiática,
culturalmente el adulto mayor, ¿cierto? Es el valor más importante que tiene el número uno en la sociedad. Entonces también es una cuestión cultural, porque sobre todo en Latinoamérica, el adulto mayor es considerado como el que ya no puede hacer mucho, ¿cierto? Tendrá la experiencia, pero no tiene cómo hacerla llegar a la otra generación. Entonces también es una cuestión muy cultural. Sí, y la verdad es que no vamos a ejemplificar ahora casos. Todos hemos visto, solemos ver los noticieros y demás, los muchos casos de maltrato a los ancianos, que en últimas es pisotear la dignidad, porque como decías hace un rato, se los va considerando incapaces y se les va limitando su vínculo vital, su vínculo con la vida. Y claro, si te van cortando el vínculo vital, pues lo que pasa es que te vas muriendo en vida, ¿no? Exactamente, se llega a un deterioro a tal punto que ya no es compatible con la vida. Alejandra, tú que eres una experta en el tema, ¿por qué no nos dices, aunque también en parte ya lo has mencionado, cómo cuidar el cuerpo? Es decir, ahorita hablabas, porque qué es lo que se va deteriorando más y cómo evitar ese deterioro. Entonces, primero, relaciones sociales. Eso me evita el deterioro cognitivo. Segundo, la marcha. Caminar 400 metros diarios, evita un deterioro cognitivo también. 400 metros, ¿eso cuánto es más o menos? Diarios. ¿Cuántos pasos sería eso? 400 metros son aproximadamente 5 cuadras. Pues una Y si persona yo no, 5 y si yo no cuadras. puedo salir de mi casa, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿En la casa no. puedo hacer eso? Sí, claro. Las actividades de marcha estática que les conté para el equilibrio, eso funciona como una caminata. Entonces es como suplir esa actividad. 400. 400 metros diarios. Listo. ¿Qué más? La alimentación, ¿sí? Tener en cuenta los frutos secos, que mantienen también un estado óptimo de la parte cognitiva. Frutos secos, daros un ejemplo, porque no todos vamos a tener frutos secos, ejemplo, como semillas, almendras. Las semillas, las almendras, el maní, las nueces, la macadamia, ese tipo de frutas. Si no tengo dientes, por la razón que sea, que me la trituran un poco, ¿cómo es eso? Sí, se pueden utilizar los polvos o las mantequillas de frutos. Entonces, la mantequilla de maní, ¿cierto? La mantequilla de almendras, que son para untar. Muy bien. Lo otro, bueno, la alimentación, el ejercicio, la autopercepción. Entonces, también el que yo tenga mi salud en un buen concepto hace que yo tenga también un cuerpo que sea resiliente con las condiciones físicas que tenga. Y la interacción social, que fue lo que mencionamos. Claro, es llegar y sentarse e integrar y plantear. Bueno, esto es más para los hijos, ¿no? Los que vamos en ese caminar hacia ese estado de la vida, que ojalá tengamos la oportunidad de llegar también a viejos, creo que es un regalo, y es plantear conversaciones de verdad. Es que a veces uno saluda y pasa por encima y como que no importa lo que me contestó o no, es como plantear conversaciones de verdad, atentas, dispuestas. Y ahí está el reto, Alejo, porque resulta que no es centrar el envejecimiento en la persona que está envejeciendo, es centrar el envejecimiento en la sociedad, ¿cierto? En que los niños que están creciendo respeten al adulto mayor, en que los adultos involucren al adulto mayor en las actividades del día a día, ¿cierto? Y que el mismo adulto mayor pues se encargue de cuidar su cuerpo y su salud mental. Jorge Alberto había levantado la mano. Jorge, te escuchamos. Era Pedro. Es Pedro. Pedro, sí. Es esto. Tengo aquí a mi lado un médico. Y yo cuando hablar de ancianos, hablar de tercera edad es hablar también de médicos y de medicina. Para mí una relación humana con el médico es importantísima. Confianza en el médico. Pero a veces, especialmente hoy en día, los temas de salud tratan a las personas como cosas, ¿no? Y más a los ancianos. Si no hay una relación humana con el médico, no hay confianza. Eso por una parte, médico. Y medicinas. ¿Por qué hay que estar hablando de medicinas y solamente me estoy tomando esto y esto y esto y esto y esto y vuelvo a lo mismo?
cambiemos el disco. Aquí, por ejemplo, Jorge es el que me pide las medicinas todos los meses. Él sabe los nombres, yo no lo sé. Yo sé que después del almuerzo me tomo la pastillita oscura, que por la noche me tomo la azulita y la blanca y la rosada, ¿no? Y no va a andar hablando de eso. Si hay confianza también con el médico. Me parece muy importante, y no sé qué diría aquí el doctor Pedro Vaca, que está en este momento acompañándonos aquí en Medellín, en Manizales. En el cuadro que colocó de la Organización Mundial de la Salud, Alejandra, hay una parte importante y dice tomar decisiones o tener decisiones. Esa es una parte que todos lo hemos vivido cuando llegamos a cierta edad. Papá, tú no manejas bien la plata. Papá, cuidado con el carro. Papá, no hagas eso. No levantes esta bolsa. Nosotros debemos tener cuidado con lo que somos o no somos capaces de hacer. Eso es correcto. Pero el entorno familiar tiene que brindarle esa confianza a la persona para que él pueda hacerlo. La mayoría de nosotros muchas veces nos convierten en muebles viejos. Voy a contar dos experiencias de dos personas perfectamente iguales, de la misma región, del mismo sitio y todo. Mi suegra murió hace 2 años. Murió de 99 años. 3 meses antes de morir, estaba bailando a la 1 de la mañana en un crucero. Su gran amiga, como 10 años menor que ella, le gustaba mucho hacer todas esas cosas, viajar por el mundo, etc. Después de la pandemia, quedó reducida porque su familia no la dejó salir absolutamente a nada. Y en este momento está iniciando un Alzheimer, no se mueve y sus condiciones de salud se han deteriorado mucho. Y son dos personas que llevaban una vida exactamente igual, hacían siempre lo mismo. Entonces, mientras que una, 3 meses antes de morir y con 99 años está bailando, la otra con 88 está reducida a una casa. Simplemente porque el entorno familiar le quitó esa oportunidad a cada una de ellas, a la segunda, de hacer lo que ella quería hacer. A ambas les encantaba era bailar, únicamente. Experiencia. Con mi suegra colocamos espejos en la sala, de pared a pared, para que ella bailara todos los días, porque era lo que le gustaba. Le encantaba bailar y cantar. Entonces uno tiene que buscar también que el abuelo, digo yo, que el adulto mayor, saber qué le gusta hacer. Si él le gusta mirar las fotos de su esposa muerta y llorar, pues déjelo llorar un tiempo. Eso es válido llorar, es válido sentir. Si le gusta ir a reclamar su pensión, pues déjelo ir al banco, acompáñele, cree las medidas de seguridad. Y una parte importante que yo quiero tocar es que a veces el analfabetismo tecnológico de los viejos es una de las cosas que más mal nos hacen sentir. Hacer esto que estamos haciendo hoy, para muchos de nosotros, es muy difícil. Es decir, ver a Jorge mover 10 botones acá y saber que en un momento hace hijo de mil cosas, uno dice, eso me demoro yo 3 días haciéndolo y me siento mal, ¿sí? Y uno empieza a sentirse mal con esa tecnología. Te mandé aquello por el Drive y uno no sabe qué es Drive, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, pensemos que el analfabetismo tecnológico tenemos que tenerlo en cuenta con los seres adultos y nosotros, es una recomendación de pronto para políticas de salud, buscar una alfabetización tecnológica de los viejos. Eso ayuda. Yo me siento muy feliz cuando veo a mi amigo Pedro sentado acá manejando como maneja la tecnología. Yo no soy capaz de eso y soy muchos años menor que él. Bueno. Tampoco exagere. ¿Listo? No hay volumen. El micrófono. Apague el micrófono.
Perdón, lo había quitado para no interrumpir. Gracias, Pedrito Vaca. Bueno, no sé si alguien más quiera participar, tomar la palabra. La idea es que también ustedes puedan hacerlo. ¿Alguna inquietud, algún comentario? Mientras alguien se anima, yo quería recordar un poema que dicen, es de Pablo Neruda, Pedro es quien nos sacará de dudas. Yo tengo mis dudas, pero sea o no sea, me parece bello. No lo voy a leer todo, pero un pedacito que dice que todos los viejos llevan en los ojos un niño. ¿Cómo? Así comienza. Todos los viejos llevan en los ojos un niño. Creo que el reto que tenemos es descubrir ese niño en los viejos, verlo, reconocerlo y compartir con ese niño, ¿no? Para volver al tema de la dignidad, mirar con dignidad al viejo, a nuestros viejos. Así es, Alejo. Imagínate, yo tengo una anécdota frente a eso, y es que mi trabajo específico es con geriatría, es en la clínica de caídas. Entonces mi tarea es enseñarle a los adultos mayores cómo no caerse, o en quienes sea inevitable, cómo caer mejor para no lesionarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me ha demostrado que una fractura de cadera, en donde el adulto mayor en 3 meses no logra recuperarse, en menos de un año fallece. Entonces mi idea es que no lleguen hasta allá. Entonces yo les hago ejercicios, les enseño movimientos, en fin. Y el primer día, dándoles las charlas sobre la clínica de caídas, me caí. ¿Tú? Sí, y estaba con un grupo de adultos mayores, todos ya bastante mayores, y ninguno fue capaz de pararme. Pero no porque no tuvieran la fuerza física, sino porque no se sabía cuál de todos se reía más. Claro, tú les explicaste que lo que estabas haciendo era una explicación literal de cómo no debían que no caerse. se podía hacer. Ajá. Entonces es una anécdota muy linda porque yo lo cuento como y ninguno fue capaz de pararme. Y la percepción de todos es como, claro, pues es que son adultos mayores. No era por eso, era por la risa de todos. Claro, don Eduardo Corzo, de quien ahora no recordé su nombre, está pidiendo la palabra. Eduardo, te escuchamos. Usted, mi doctora, ¿qué opina sobre la pareja mayor viva sola? Lógicamente vienen sus hijos o los que nos quieren hacernos visitas, porque viviendo uno solo puede tomar determinaciones. Solamente hay una que le dice que sí o que no. Bueno, hay una cantidad de determinaciones juveniles que son las que uno no las sabe manejar. Entonces, ¿será producente o contraproducente vivir la pareja sola? Es difícil no tomar partido desde la parte clínica, ¿cierto? En mi concepto, ¿yo qué diría? Que siempre y cuando exista integridad para la toma de decisiones desde la parte cognitiva, no habría ningún inconveniente y sería lo ideal, ¿cierto? Que también es el núcleo familiar, que es un hogar más pequeño que como era antes, pero que sigue siendo un hogar, ¿cierto? Pueda seguir teniendo la capacidad de tomar sus decisiones. Y eso pues también fortalece otras cosas. Entonces yo creo que sería lo ideal, siempre y cuando pues no exista ningún inconveniente, pues como para el manejo del dinero o ese tipo pues de cuestiones ya más complejas. Gracias. Bueno, el padre Javier está levantando la mano. Alejo el micrófono. Es que José Alejandro está. Eduardo, gracias por tu pregunta, por tu participación. Y Javier, te escuchamos. Prende el micrófono, Javier. Javier, abre el micrófono para que te podamos escuchar. Va a echar al agua a Sabino. Javier. Se acabó dormido. Bueno, Javier resuelve el micrófono. ¿Alguien más? Pero yo creo que... ¿Qué dice? ¿Alguna otra participación? ¿Alguna pregunta? Ya. Pedro. Es que yo digo que mientras podamos alzar la mano, es mucho mejor que estirar la pata.
¿No es cierto? Alcemos la mano. Hagamos lo que está a nuestro alcance con alegría. Yo creo que esa es la clave. Hacer siempre en la vida lo que está a nuestro alcance. No pensar en cebollas de Egipto, ni proyectarnos en pendejadas que no están en nuestro alcance. Que miremos nuestras capacidades, que miremos nuestros condicionamientos y hagamos con alegría lo que solamente cada uno de nosotros puede hacer. Por ahí creo que puede estar también la clave. Ahí está el truco. Sí, aló, creo que ya arreglé esto del sonido, ¿no? Sí. Pensamos que estaba Bueno. dormido. Sí. Ok, no, es que son dos cosas. La una, yo escucho el término viejo y todavía no valoro el por qué se llama viejo como un término para valorar esa época. En mi concepto, el término mejor sería anciano, porque el viejo casi que ya es algo caduco o que está a punto de caducar. El anciano expresa más experiencia, sabiduría, una autoridad moral para muchas cosas. Me parece que el anciano es ya como que está resquebrajándose de tal manera que ya poco funcional. Y no sé qué piensas tú frente a eso, lo de la expresión de anciano como una expresión mucho más digna del valor también en una comunidad. ¿Cierto? Y la otra cosa es decir que realmente pienso que a veces la gente por cariño sobreprotege más de la cuenta y lo que hace es limitar, ¿cierto? Y estorbar de alguna manera el desarrollo y la actividad de la persona a quien quieren proteger. Son dos aspectos y bueno, quiero escucharte, mujer. Sí, Javier, completamente de acuerdo. La sobreprotección, como ya lo habíamos mencionado, pues limita la misma personalidad de la persona y hace pues que pierda autonomía, independencia y que se vaya deteriorando. Y frente a lo del término, sí, estoy de acuerdo. Pues anciano es la palabra que se utiliza para hablar de alguien que está antes de los 100 años, ¿sí? Y también es un término que se utiliza sobre todo en etnias específicas y tribus específicas para denotar al que tiene más sabiduría. Entonces sí es un término mucho más digno que viejo, además porque siempre decimos como no se coma esa cosa porque está vieja y uno sabe que le va a hacer daño, ¿cierto? Entonces uno lo va asociando a términos como con lo malo. Entonces sí, claro, anciano es mucho más dignificante. Ana López está levantando la mano. Ana, adelante, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero, María Alejandra, que nos digas qué piensas de las casas o los asilos de ancianos en relación a esto que estás conversando. Ahí tocaste un punto muy complejo para mí, porque resulta que hace poco, de hecho, estuve en un proyecto evaluando qué es mejor, si tener un adulto mayor viviendo solo, o si es mejor tener un adulto mayor en un lugar donde lo deben cuidar, ¿cierto? Donde puede estar un poco más protegido. Yo me quedo con un sinsabor ahí muy grande, porque si bien estos lugares tienen las mejores intenciones, ¿cierto? Donde se busca respaldar que tomen sus medicamentos, que tengan un techo, que tengan comida, no necesariamente las interacciones que se tengan en ese lugar son buenas, ¿sí? Primero. Y segundo, hay un factor fundamental y es la familia, y ese núcleo cercano a la persona que se pierde cuando se lleva al proceso de institucionalización. Entonces, como ya lo hemos venido hablando, cuando se pierde ese contacto con la familia y con los cercanos, pues eso lleva a procesos de deterioro. Y segundo, hay personas quienes prefieren ir a llevarlos al asilo y se desentienden de la situación, ¿cierto? Resulta que la ley misma dice, usted como entidad pública o privada debe proveer el techo y la alimentación, pero su familia debe seguir
aportándole toda la parte de interacción social y de cuidados. Entonces, ir a llevar a una persona a un centro de institucionalización no significa desampararlo, y la misma ley está a favor del adulto mayor. Entonces, es una realidad que muchos viven. Los lugares a veces no cuentan con los mejores espacios y las mismas condiciones de salud o de salubridad, perdón, no son las mejores. Pero cuando toca, hay buenos lugares, hay unos buenos, y digamos que es mejor eso y no pues tener una persona que se pueda hacer daño, ¿cierto? O que no tenga la capacidad de pronto de asistirse por sus propios medios. Entonces, para mí es una actualidad. Juan Carlos ha levantado la mano. Gracias a ti, Anita. Juan, te escuchamos. Primero Juan Carlos y luego... Si no habla Juan Carlos, hablamos nosotros. Juan, no te oímos. Levanta el micrófono para que te podamos escuchar, Juan. Bueno. Buenas noches a todos. Bueno, compartiendo pues como el tema de esta noche con ustedes, pues en la experiencia pues que yo veo, igual yo veo pues también parte de geriatría, soy médico y he tenido pues la oportunidad durante muchos años de ver el adulto mayor en varios escenarios, he compartido con ellos en varias EPS. Frente al tema de la institucionalización, creo que el adulto mayor, siempre como estábamos mencionando ahorita, mientras su escala de ABC, mientras su mente, su capacidad funcional, su manejo del dinero, su capacidad de independencia puede hacerlo, yo diría que el adulto mayor podría vivir sin ninguna dificultad hasta que lo considere conveniente, ¿cierto? Considero yo personalmente que el adulto mayor no podemos ver la institucionalidad como el asilo, como lo que antes se veía como va a ser el lugar que van a dejar, lo van a dejar tirado allá. Tenemos que ver la institucionalidad ahorita como una alternativa, como un medio social, no solamente como una terapia, porque el adulto mayor, no nos ganaríamos nada con tenerlo en un sitio encerrado frente a una institución que le ofrezca vida social, juego, compartir. Incluso algo que hay que tener en cuenta con el adulto mayor que vive solo es la alimentación. Generalmente un adulto mayor que no tenga una red de apoyo adecuada son adultos mayores que uno ve en consulta, muchas veces con índices de masa corporal para abajo, desnutridos. ¿Por qué? Porque viven solos, no me interesa, hago una sola comida o lo que preparo me es suficiente para mí, creyendo que está supliendo su necesidad nutricional. El abandono de los medicamentos, un adulto mayor, ahorita mencioné algo muy importante, es la depresión. No podemos olvidar el adulto mayor con la depresión. Es un ser muy vulnerable a este estado. Pues, ¿qué más podría aportar con la institucionalización? No, ver como eso, como una red de apoyo. Una persona, no adulto mayor, que tenga su escala funcional, bien, pero alguien que tenga una enfermedad cerebrovascular, ¿qué calidad de vida puede tener, cierto? O qué compromisos de enfermedad de pronto crónica pueda tener. Es complejo, no podemos decir que es que una familia lo dejó institucionalizado bajo estas condiciones. De pronto consideraron que su mejor red de apoyo y mejor terapia podía ser institucionalizarlo, dadas estas características de enfermedad, ¿cierto? De enfermedad, sea una demencia, sea una enfermedad neurológica incapacitante, que puede ser. Entonces, esta parte en estos pacientes, institucionalizarlos, puede ser una alternativa, ¿cierto? Una alternativa. No lo podemos ver como algo, un ogro, como algo lejano, como algo que no se puede realizar. Eso siempre hay que tenerlo presente. Y lo que les decía ahorita, la institucionalización
es compartir, es una vida social, es una vida de apoyo, es una vida de compartir entre los mismos pares como son los adultos mayores. Muchas gracias. Ya se lo voy a prender. José, el micrófono. Oye, que no oigo José nada. Alejandro, el micrófono. Micrófono, José Alejandro. Juan, que gracias, nada, que muchas gracias por tu participación. Y está levantando la mano Pedro. Sí, era para decir que Juan Carlos es mi médico. Yo lo conocí por una teleconsulta, pero fue tan atento, tan amable, que desde entonces nos hicimos muy amigos. Él estaba aquí en la casa con su mamá, con su hermana, nos hablamos, con el sobrino. Es que hay un trato humano y por eso hemos llegado a ser muy amigos, ¿verdad, Juan Carlos? Por eso testigo, por eso hablaba de la confianza en el médico. Y lo que me diga, lo hago, confiado. Es eso. Muy bien. Gracias, Pedroski. Gracias, Juan. Alejandra. Yolanda, Yolanda, adelante. Yolanda, te escuchamos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Carlos porque he sentido esa experiencia y la hemos vivido en familia, que cuando una persona tiene dificultades cerebrocardiovasculares o una persona tiene el Alzheimer y ya en la casita es muy difícil porque apenas hay un cuidador, la institucionalidad es un factor fundamental, pero sí quiero aclarar también que no se puede dejar el adulto allá solito, sino que hay que visitarlo constantemente. Y cuando uno lo visita, yo vi la experiencia, la alegría de tener, en este momento tenemos 2 familiares institucionalizados. Y uno de ellas, y una satisfacción muy grande es que cuando uno va y lo saca, entonces ya sale más y todo, porque lo sacamos a tomar tintico, lo sacamos a pasear, lo sacamos a comer, lo sacamos a la Eucaristía. Entonces, de ahí también es que pues también hay que tener que la familia sea un factor muy importante de estar acompañando continuamente al adulto mayor en la institución. Y también para terminar, es que como adultos mayores tenemos que tener una espiritualidad también muy firme. A mí me parece que cuando estamos pegaditos de Dios y de Mamita María, todo funciona con otro espíritu en nuestra vida. Yolanda, gracias. Mi querida. Siempre contento de levantó la mano también. Rosita Herrera. Rosita, buenas noches, adelante, te escuchamos. Aló, buenas noches. Te escuchamos, sí, Rosita. Yo quería hablar del trato de los médicos con las personas adultas, porque verdaderamente eso aplasta demasiado al paciente. Yo acompañé a una de mis hermanas a una consulta y el médico le dijo que estaba flaca, que estaba fea, que si seguía así se iba a morir muy ligero, que era mejor que se pusiera a comer frutas, que porque ella estaba demasiado desnutrida. Y yo sentía que ese médico pues no la fortaleció en nada, no le dijo lo que tenía, la enfermedad que tenía, ni le dijo nada de lo que ella padecía, sino que la aplastó y la volvió un zengue, mejor dicho, en esa consulta. Y entonces mi hermana siguió con una depresión muy grande de ver pues que ese médico no le había solucionado su problema, que era un cáncer. Y entonces ver cómo verdaderamente muchos médicos o muchos profesionales se tiran en las personas cuando verdaderamente necesitan ayuda. Y de los adultos que dicen llevar a los asilos, yo he visitado asilos de ancianos y he visto a estos ancianos como sufren la soledad también, porque los hijos los abandonan y que allá tampoco es lo mejor que se pueda vivir. Yo he visitado un ancianato que es muy pobre y veo cómo sufren estos viejitos que hasta les da rabia que uno los vea, que uno los visite. Y yo como soy catequista, yo llevé a unos niños allá y una viejita me decía, bueno, viejita no, una ancianita, me decía, vuelve con esos mocosos para acá. Y se veía que ella sentía un rechazo como por la bulla, por los niños,
Y entonces, pues, no sé de qué manera se podría manejar también una persona que esté en un ancianato y que no tenga como la ayuda de la familia. Rosita, gracias. Del proyecto que les contaba, en donde estuve visitando centros de institucionalización, salió una alternativa y es una red de apoyo, una red de cuidadores. Entonces es una lista telefónica en la cual pues las instituciones tienen acceso, donde una persona apadrina de manera social a un adulto mayor pues que no cuenta con su familia. Entonces, lo primero es que la ley hace que las familias no se desentiendan de todo el apoyo emocional y psicológico que necesita el adulto mayor institucionalizado. Y segundo, esta lista, pues, por ejemplo, yo soy donadora de tiempo, entonces yo apadrino a don Juan y don Juan cada vez que tiene la cita médica me llama y me dice, mijita, acompáñame a la cita. O mijita, hoy quiero ir a comprar un regalo de cumpleaños para la señora de la cocina, en fin, ¿cierto? Entonces es una red de donadores de tiempo. En este momento ese proyecto está marchando, pero pues esa es la idea, que el adulto mayor tenga un respaldo y si no es su familia, pues al menos tenga alguien con quien pueda hablar, que lo pueda escuchar y que le pueda ayudar a hacer pues, sus actividades. Okay. Ya vamos acabando. Bueno, faltan 5 minutos para las, 7 minutos para las 9 de la noche ya. Alejo. Sí, dime. Tengo la diapositiva final, donde está el resumen. No, era eso, pues que fuéramos cerrando, si te parece. Adelante, Alejandra, adelante. Voy a mostrarles entonces, en resumen, cuál sería el fenotipo, es decir, las características que hacen que el envejecimiento sea saludable, ya en algo muy corto. Entonces tenemos acá algunos factores que hacen que el envejecimiento sea saludable. Esto es un estudio nacional, salió este año y estos son los factores pues, que ya por comprobación pues, tienen mayor validez. Entonces, buena o muy buena percepción de salud, ¿sí? La satisfacción con los ingresos económicos, estar casado, y este caso es para los hombres estar casado casi que asegura un envejecimiento saludable, aun cuando muchos de los que están en la reunión puedan pensar lo contrario, así que los que estén pensando en divorcio más bien como que la vayan pensando todo ratito. Sí, es un factor de protección. Sí, es un factor de protección. El sexo, entonces, las mujeres, como ya se los había mencionado, somos quienes mejor envejecemos por toda la parte genética y a nivel educativo. El nivel educativo, entonces, nos dice que una persona que no recibe dentro de los primeros 14 años de vida algún tipo de educación, pues va a envejecer con algún proceso de demencia. Entonces es muy importante que todos, y de hecho de ahí vienen las políticas públicas que se están trabajando ahorita, y es el acceso a la educación desde los 4 o 5 años. Entonces, mantener la cabeza siempre ocupada, aprendiendo cosas nuevas, es un factor también entonces que nos va a ayudar a envejecer saludablemente. Entonces, buena percepción de salud, satisfacción con los ingresos económicos, para los hombres estar casados, las mujeres tenemos un buen envejecimiento y tener un buen nivel educativo. Esto nos dice la ciencia. ¿Listo? José, el micrófono. No, decía que vamos cerrando. Sí. No sé si Pedroski quiera cerrar. Agradecerte, Alejandra, por este tiempo. Muchas gracias por enseñarnos. Pedro, te dejo la palabra para que cierres este encuentro de fe y cultura. No, a ustedes, muchas gracias. Realmente en estos encuentros quien más aprende soy yo. Entonces, muchas gracias a ustedes por este encuentro tan bonito. En todo caso, María Alejandra, muchas gracias. Me parece muy bonita, muy pedagógica esta charla que nos diste. Se ve en el número de participantes y en la permanencia de todos hasta el final, ¿sí?
El tema podría seguir adelante, pero el tiempo también nos impone sus normas. Gracias de corazón. José Alejandro también por este trabajo continuado también con nosotros. Entonces demos gracias a Dios. La mayoría de los que estamos presentes tenemos ciertos años. Demos gracias a Dios por ellos. Vivamos orgullosos de ellos. ¿No? Tratemos de tener una buena calidad de vida. Que hagamos como los árboles, hasta el final de pie, luchando. Adelante. Y no se preocupen cuando piensen en mí por pensar en adulto mayor, anciano, o viejo, o lo que sea. Pedro aquí está con ustedes, los saluda, los quiere y los bendice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. 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 Nos vamos rejuvenecidos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.